Bienvenidos, esto es Teoría de la Computación y en esta ocasión vamos a ver la equivalencia entre autómatas finitos deterministas y no deterministas. Comencemos. Bueno, para empezar, para la equivalencia entre un autómata finito determinista y un no determinista, decimos que todo lenguaje descrito por el primero también puede ser descrito por el segundo. En el peor de los casos, tenemos un autómata finito no determinista que es más pequeño y tiene n estados. Sin embargo, el determinista más pequeño va a tener 2 a la n estados. Para demostrar que el autómata finito determinista puede hacer lo mismo que el no determinista, se utiliza la construcción de subconjuntos, es decir, la construcción de todos los subconjuntos del conjunto de estados del autómata no determinista. Y para eso utilizamos esta notación de power set del conjunto potencia, power set del conjunto de estados del autómata finito no determinista. Entonces la construcción del conjunto potencia para esta transformación consiste en lo siguiente. Dado el autómata finito no determinista al que vamos a llamar n, tiene sus 5 componentes y para diferenciarlo del determinista le vamos a poner un subíndice n a cada uno de los componentes excepto al conjunto de símbolos sigma, que va a permanecer igual, sin cambio. Obtener el autómata determinista al que vamos a llamar d y también a sus componentes les vamos a poner un subíndice d excepto al conjunto de símbolos sigma, que ya dijimos va a permanecer igual, y aunque al no determinista no le pusimos subíndice al estado inicial, sí se va a diferenciar con el estado inicial del determinista, al que vamos a llamar conjunto Q0. No es un conjunto en realidad, sino una etiqueta con ese nombre, conjunto Q0. Dado el autómata no determinista, el problema va a consistir en obtener el autómata determinista tal que el lenguaje de este último determinista es igual al del no determinista. Vamos a escribir aquí la descripción. Dice que los alfabetos son iguales y por eso no le pusimos subíndice al conjunto sigma. El estado inicial del autómata determinista va a ser el conjunto con el estado inicial de Qn. Lo pusimos entre llaves, aunque en realidad no es un conjunto, sino una etiqueta. El conjunto de estados del determinista va a ser el conjunto potencia del no determinista. Y si ese conjunto del no determinista, que se llama Qn, tiene n estados, entonces el determinista va a tener 2 a la n estados. Aunque sabemos que puede simplificarse por estados no accesibles a partir del inicial, como vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a dibujar cómo se vería el conjunto potencia de un conjunto de estados Qn. También el conjunto de estados de aceptación, que en el determinista le vamos a llamar fd, va a ser el conjunto de subconjuntos S de Qn, tales que cada uno de ellos intersectado con el conjunto de estados de aceptación del no determinista van a tener al menos un elemento en común, es decir, la intersección va a ser diferente del conjunto vacío. Y para cada uno de estos subconjuntos y cada símbolo de entrada A del alfabeto vamos a construir una transición nueva del determinista y en el primer componente prescribimos el S, aunque ya sabemos que en realidad no es un subconjunto, pero lo vamos a etiquetar así. Entonces es un estado y ese estado se empareja con un símbolo y se calcula de esta manera, en esta fórmula. Ahorita vamos a explicarla. Escribimos cada uno de estos subconjuntos del conjunto de estados Qn, coma, entrada del alfabeto A. Ya dijimos que el alfabeto es igual para los dos. Esto nos va a dar como resultado un conjunto que va a consistir en la unión de todos los conjuntos resultantes de la función de transición del no determinista, en la cual vamos a escribir como entrada en el primer componente cada uno de los elementos de cada una de las S y lo emparejamos con el símbolo A. Entonces aquí tenemos la función de transición del no determinista y lo que nos dice el conjunto potencia del conjunto de estados Qn. Vamos a escribirlo por acá. Supongamos que tenemos un conjunto de estados Qn del no determinista, como se ve en la figura. Entonces tenemos Q0, Q1 y Q2. Recordando de cómo se construye el conjunto potencia, que es algo que ya vieron en su curso de teoría de conjuntos elemental, pues para empezar, el conjunto vacío es un subconjunto del conjunto Qn. Después, cada uno de estos, ¿verdad? Q0, Q1, Q2. Entonces, todos esos son subconjuntos del conjunto Qn y también a cada uno de ellos les vamos a llamar S. ¿Qué otro subconjunto de Qn?
pues Q0 con Q1, Q0 con Q2, Q1 con Q2 y después pues los tres juntos, ¿verdad? Q0 con Q1 y con Q2. Entonces en total nos debe de dar 8 subconjuntos de ese conjunto Qn. Esa es la función del conjunto potencia. El conjunto de esos subconjuntos, que ahora está encerrado por esa línea azul, es lo que llamamos al conjunto Qd. El conjunto de estados de aceptación va a ser el conjunto de todos los subconjuntos que intersectados con el conjunto de estados de aceptación nos da conjunto vacío. Aquí tenemos, por ejemplo, el conjunto vacío intersectado consigo mismo, pues sigue siendo el conjunto vacío, ¿verdad? Entonces ese va a ser igual al conjunto vacío, ¿verdad? También va a ser igual al conjunto, en este caso, por ejemplo, es el estado de aceptación del no determinista es Q2, entonces todos los que contengan Q2, por ejemplo, el conjunto Q0 pues no va a ser parte de ese conjunto de estados de aceptación FD, pero el conjunto que tiene al Q0 con Q2 sí, también el conjunto que contiene al Q1 con Q2, también el conjunto que contiene a Q2 nada más, y también el conjunto que contiene a los tres estados, ¿verdad? Q0, el Q3, y luego este último punto que dice que para cada subconjunto de Qn, o sea, para cada uno de estos conjuntos azules que dibujamos dentro del superconjunto azul grande, ¿verdad? Entonces, para cada uno de estos que están dentro del grande, lo emparejamos con el símbolo A para hacer una tabla parecida a esta, ¿verdad? Con tabla de transiciones, pero en lugar de decir delta n va a decir delta d. Y en lugar de decir aquí Q0, Q1, Q2, va a decir conjunto Q0 porque así nos dice que se construye el estado inicial del determinista. Y luego conjunto Q1, conjunto Q2, conjunto Q0 con Q1, conjunto Q0 con Q2, etc. Aquí está el ejemplo, ya terminado. ¿Sí? Con esta fórmula vamos a construir esta tabla. Cada uno de estos estados S van a ser estos subconjuntos, ¿no? Aquí en la columna de la izquierda escribimos todos los subconjuntos del conjunto de estados Qn. Entonces, como inicialmente son 3 y dice la fórmula que Qd va a tener 2 estados, entonces 2 al cubo, 8 estados. Y aquí los estamos viendo, ¿no? 8 estados en toda esa columna. Escribimos así. Decíamos entonces también que el estado inicial del determinista va a estar etiquetado con esto, conjunto Q0. Por eso pusimos una flecha aquí, conjunto Q0 y con esa flecha. El conjunto de estados de aceptación FD, ya dice aquí la descripción que va a ser todos los subconjuntos de Qn que cumplan con esta condición. Entonces todos los que cumplan con esa condición le vamos a poner una estrella, como a como el Q2 que ya habíamos dicho en la lámina pasada. El conjunto Q2 intersectado con el conjunto de estados de aceptación que nada más es Q2 es diferente de vacío, por lo tanto le escribimos una estrella. A este también, conjunto Q0 con Q2, diferente de vacío cuando lo intersectamos con Fn, le escribimos una estrella. Este también, el conjunto Q1, Q2, intersectado con conjunto Q2, es algo diferente al conjunto vacío, es decir, es igual a Q2, por lo tanto le escribimos una estrella y este último también, aunque aquí le está tapando la línea roja, pero sí tiene un elemento que coincide con el conjunto de estados de aceptación, este Q2. Bueno, ¿cómo vamos construyendo las transiciones? Por cierto, también como el conjunto de símbolos sigma va a ser el mismo, pues entonces escribimos en estos títulos de columna, pues los mismos símbolos que teníamos en el no determinista. Entonces 0 y 1. Bueno, ¿qué escribimos entonces en cada una de estas celdas? Pues lo que nos dice aquí, ¿verdad? Vamos a hacer una transición, ¿verdad? De S etiqueta S, A. Entonces aquí tenemos todas las etiquetas S, A. Entonces A en un momento va a valer 0 y en otro momento va a valer 1. Entonces, conjunto vacío, que sería la primera S, con el símbolo A, van a ser también conjuntos vacíos. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que vamos a unir todas las transiciones del conjunto, todas las transiciones del autómata no determinista que tengan como primer componente un elemento P de S y S, como en este caso es vacío, pues entonces no hay, ¿verdad? No hay una transición que tenga un estado que le llamamos P y con el símbolo A que es igual a 0 y tampoco con el 1, ¿verdad? Entonces en este caso diríamos que
esa unión, aquí en la S va a estar el conjunto vacío y en la A va a estar el 0 y el 1. Entonces, para empezar el 0 y aquí también en el 0, entonces va a ser igual a la transición del no determinista que tenga un estado, pero pues un estado que llamado P no hay. Con el 0, pues entonces nos queda el conjunto vacío y lo mismo para el otro que va a ser otro conjunto vacío, ¿verdad? Para el 1, ¿sí? Porque en este conjunto vacío que escribimos aquí no hay elementos P, ¿sí? No hay elementos P que dice que estén en S. Por eso entonces aquí es que escribimos conjunto vacío y aquí otra vez conjunto vacío. Siguiente renglón dice la fórmula. Bueno, pues en el siguiente renglón otra de las S que en este caso sería el conjunto Q0, ¿sí? Entonces esa S ya tiene una P que es el Q0. Ese Q0 lo escribimos acá con cada uno de los símbolos A. Hay que recordar que las columnas son los símbolos A y estos van a ser los S. Para cada uno de ellos vamos a construir una transición. Entonces el resultado de esta unión va a ser lo que escribamos en esta celda, ¿no? Entonces, ¿cómo escribimos eso que está encerrado en negro? Bueno, dice lo que va dentro de cada una de las celdas, lo que está encerrado en el círculo negro, se va construyendo como dice aquí la fórmula. Dice delta D de S, la S en este primer caso es conjunto Q0, que es una etiqueta, ¿verdad? Así se va a llamar el estado inicial, ¿verdad? Como está escrito aquí. Conjunto Q0, 0 y delta D para la segunda columna de conjunto Q0, 1. Entonces conjunto Q0 con 0 dice la fórmula que va a ser la unión de todos los delta n de los elementos de P en S, ¿sí? En este caso Q0 que es el que está en S, 0 porque es el símbolo A y unión con otro, pero como no hay otro entonces hasta ahí se queda. Esto es igual a conjunto, dice la función de transición delta n de Q0 con 0, la buscamos aquí en esta tabla, ¿verdad? De Q0 con 0 nos da conjunto Q0, Q1. Eso es lo que escribimos aquí. Conjunto Q0, Q1. Entonces eso es lo que escribimos aquí en la celda. ¿Y qué pasa con la función de transición de esta misma etiqueta? Es decir, el conjunto Q0 con el 1. Va a ser entonces, como nos dice la fórmula, todos los P que haya en ese conjunto S, es decir, Q0, 1, nada más hay uno, entonces solamente va a ser un conjunto como arriba, sin unirlo a otro, ¿sí? Es la función de transición n de Q0, 1 es igual a, eso lo buscamos aquí en la tabla, de la función de transición del no determinista, Q0 con una entrada de 1 nos da conjunto Q0 y eso es lo que escribimos aquí, conjunto Q0 y esa va a ser la celda que va acá. Siguiente renglón, conjunto Q1 va a ser nuestra S, conjunto Q1 va a ser nuestra S y nuestra A va a ser 0 y 1. Lo que nos dice esta fórmula es que tomamos el elemento Q1 y lo apareamos o lo emparejamos, perdón, con 0 y con 1. Q1 y lo buscamos en la función de transición del no determinista, va a ser Q1 con 0, conjunto vacío, porque no hay transición del Q1 con 0, ¿verdad? Y luego Q1 con 1 es conjunto Q2, y esos son lo que escribimos acá. Lo mismo entonces para conjunto Q2, que ese se supone que es estado de aceptación, por eso que tiene una estrella. En nuestra S va a ir el conjunto Q2, nuestra A va a ir un 0 y luego un 1. Entonces para el caso del 0, todos los elementos que haya en ese conjunto Q2, pues es el Q2, ¿verdad? Entonces buscamos el Q2 con el 0, pues conjunto vacío porque no hay transiciones después del Q2. Lo mismo para la entrada 1. Escribimos conjunto vacío y conjunto vacío en cada una de esas celdas. Bueno, aquí ya cuando hay más elementos se empieza a poner interesante. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Bueno, pues aquí en S va a ir conjunto Q0 y Q1, ¿verdad? Aquí, que es lo que teníamos encerrado en ese renglón. Bueno, entonces dice y la A, pues ya dijimos que va a ser 0 y luego el 1 para la siguiente celda. Entonces vamos a buscar en la función de transición del no determinista cada uno de los elementos de esa S, es decir, Q0 con A, unión Q1 con A, y el resultado de esa función de transición unimos los conjuntos. Entonces dice aquí, acuérdense que en la A va el 0 primero y luego el 1 y la escribimos en su celda correspondiente. Entonces va a ser igual a la función de transición del no determinista de
cuál es el primer elemento, Q0, 0, unión, función de transición del nodo determinista del estado Q1, ¿verdad? Porque es el que viene acá, aquí, 0. Entonces esto nos da como resultado, lo buscamos en la tabla del delta n, ¿verdad? Delta n nos dice que Q0 con 0 es Q0, Q1. Unión, la función de transición de Q1 con 0, Q1 con 0 es el conjunto vacío. Entonces esto es igual a conjunto Q0, Q1. Y eso es lo que escribimos aquí, en esta celda. Y lo mismo para el símbolo 1. Entonces vamos a escribir delta n de Q0, 1 unión delta n de Q1, 1 y buscamos esas transiciones en la tabla original y las escribimos acá, ¿verdad? Entonces Q0 con 1 es conjunto Q0, de aquí lo obtuve, ¿verdad? Q0 con 1. Y luego dice unión, la transición de Q1 con 1, dice que Q1 con 1 es conjunto Q2, unión conjunto Q2, esto es igual a conjunto Q0, Q2, y eso es lo que escribimos en la siguiente celda. Entonces, pues queda claro cómo se van construyendo las celdas. Entonces, estas que están en anaranjado, pues se las dejamos ahorita de ejercicio. Pueden poner pausa y completen eso que viene en anaranjado, ese cuadrángulo anaranjado. Y después de la pausa vemos qué va en cada una de estas celdas. Bueno, entonces ya después que hicimos esos ejercicios, que va en ese conjunto Q0, Q2. Entonces recordando que esta es la etiqueta de otro de los estados de aquí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 8 estados nuevos. Este es el nuevo autómata determinista, diferente al autómata no determinista, ¿verdad? Entonces ven cómo si se simplifica cuando utilizamos un no determinista y qué complejo es o qué grande es cuando es un determinista. Este nuevo estado que va a ser conjunto Q0, Q2, que va a ser también de aceptación, va a tener estas transiciones. Con el 0 va a irse a otro estado que se llama conjunto Q0, Q1, y con el 1 se va a ir a otro estado que se va a llamar conjunto Q0. Vamos dibujando así el nuevo autómata con sus estados. Entonces, conjunto Q0 es un estado, conjunto Q1 es otro estado, etcétera, etcétera. Conjunto vacío, eso también el nombre de otro estado, etcétera, etcétera. Conjunto Q0, Q2, ¿verdad? Que es el que habíamos hecho por acá. Perdón, aquí, conjunto Q0, Q2, y es de aceptación, por eso tiene una estrella y por eso aquí tiene doble círculo. Este también es de aceptación porque tiene doble círculo y porque Q2 lo señalamos aquí con estrella. ¿Qué pasa con el siguiente estado? El conjunto Q2, Q1, o al revés. Del conjunto Q1, Q2 no tenemos transición con 0, no va a haber transición con 0, pero sí con el 1 va a ir al conjunto Q2, es decir, a este, que es de aceptación. Y aquí están entonces para cuando tenemos tres elementos en esa etiqueta del estado del determinista. Con la transición del no determinista construimos cuando el símbolo es 0, entonces nos debe llevar a Q0, Q1, y cuando es 1 nos debe llevar al estado Q0, Q2. Vimos entonces aquí que este estado es literalmente exponencial, ¿verdad? Este conjunto de estados del determinista a partir del no determinista es exponencial, es decir, 2 a la n, ¿no? Crece muchísimo cuando queremos traducirlo, pero existe una manera más simplificada de hacerlo, que se le llama la evaluación perezosa o lazy evaluation, y para eso a esta evaluación la definimos con una definición inductiva. El caso base nos va a decir que el conjunto de un elemento que contiene el estado inicial del no determinista, a ese estado le vamos a decir que es accesible. El conjunto de un elemento que contiene el estado inicial del no determinista, recordando que el estado inicial del no determinista es el Q0, entonces a ese conjunto, por definición, en el caso base, va a ser accesible. Podemos escribirle ahí accesible, ¿verdad? Bueno, el caso inductivo dice, dado un conjunto S de estados accesible, entonces para cada símbolo de entrada A se calcula el conjunto de estados sigma D de S, A, que también serán accesibles. Entonces ya dijimos que esta es la nueva transición, ese es el resultado de esa transición, lo escribimos en la tabla nueva y que dice ese caso inductivo que dado un estado S de estados accesibles, entonces para cada símbolo de entrada A se calcula la transición. Es decir, como primero ya lo etiquetamos como accesible, entonces la transición que dice que se calcula el conjunto de estados S, entonces esa S es esta, A,
y la transición va a ser esta y esta. Esas transiciones nos llevan a un estado del determinista y esas van a ser accesibles también. Por lo tanto, las escribimos abajo del primer accesible, ¿verdad? Entonces Q0, Q1 va a ser también accesible. Todos los accesibles los estamos señalando con azul. Y conjunto Q0 pues ya estaba como accesible, entonces ya no lo volvemos a escribir. Como ya es accesible, entonces pues calculamos su transición, ¿verdad? Que ya estaba en la tabla. Y genera nuevos estados accesibles. Entonces Q0, Q1 es accesible, pero ya está escrito aquí mismo, en ese mismo renglón, entonces ya no lo tenemos que escribir de nuevo. Y Q0, Q2 no estaba en la columna izquierda, por lo tanto ese sí lo escribimos, Q0, Q2. Y ese Q0, Q2 va a generar nuevos estados accesibles, por ejemplo, el Q0, Q1, que ese ya no es nuevo, porque ya estaba escrito, y el conjunto Q0, que tampoco es nuevo porque ya estaba escrito antes, como estaba señalado como accesible. Y entonces ya no generamos nuevos accesibles, hasta ahí nos quedamos. Esos van a ser los estados que vamos a dibujar en este rectángulo azul. Entonces el primero, que era el conjunto Q0, lo escribimos ahí y además es inicial. Luego vamos a hacer una transición con el 0 a Q0, Q1, con el 0 a Q0, Q1, con el 1 a sí mismo. En el estado etiquetado como Q0, Q1, que es vamos a hacer la transición con 0, que es al mismo. ¿Sí? Aquí dice también que es al mismo. Y con 1, Q0, Q2. Con 1 se va al estado Q0, Q2, que además es de aceptación, por eso está marcado aquí con estrella. Y entonces aquí dibujamos doble círculo. Ahora, las transiciones a partir del estado Q0, Q2 es con 0, dice que se va al estado Q0, Q1. Entonces dibujamos una flecha que vaya al estado Q0, Q1 y le etiquetamos el 0. Y con 1 dice que nos lleva al estado Q0. Entonces escribimos una flecha al estado etiquetado con conjunto Q0 y le etiquetamos a esa flecha el 1. Y ahí ya terminamos entonces nuestro autómata con la evaluación perezosa. Entonces aquí ya está en limpio, ya tachamos con rojo los que no son accesibles y dejamos los que sí son accesibles, que lo calculamos en la lámina anterior. Para la equivalencia entre estos dos tipos de autómatas, los deterministas y los no deterministas, tenemos dos teoremas. Solamente los vamos a mencionar y ya después de que hayan realizado su tarea, vamos a darle una leída a las demostraciones de estos dos teoremas. Entonces, ¿qué dice el primero? Si el determinista es igual a ese autómata que tiene sus 5 componentes y es construido a partir del no determinista con estas componentes donde el conjunto de estados sigma coincide, ¿verdad? No queda sin cambio, y el estado inicial se forma a partir del estado inicial del no determinista, pero solamente etiquetándolo como con llaves. Y entonces dice que ese autómata determinista fue construido a partir del no determinista mediante la construcción de subconjuntos. Entonces podemos afirmar categóricamente que el lenguaje del determinista es igual al lenguaje del no determinista. Y el otro teorema dice que un lenguaje L es aceptado por algún determinista si y solo si L es aceptado por un no determinista. En otras palabras, el lenguaje es regular y además es el mismo para los dos autómatas cuando es aceptado por uno de los dos. De tarea, pues se les queda de convertir el siguiente autómata no determinista, que es a un determinista, ¿no? Y este otro autómata que es no determinista, convertirlo en un determinista. Aplicaciones de estos autómatas, pues tenemos, por ejemplo, la búsqueda de texto. Dado un conjunto de palabras, encontrar todos los documentos que contienen una o más de esas palabras. Y esa aplicación pues la utilizaron los creadores de los primeros motores de búsqueda, como eran Yahoo y Google. Eran estudiantes como ustedes en una universidad de Estados Unidos y pues hicieron su proyecto final y inventaron esta búsqueda de texto para páginas web. Luego vieron que tenía potencial para comercializarlo, podían hacer un negocio, empezaron a invertir. Y bueno, toda la historia ahí la podemos encontrar en la lista de videos que hemos puesto para ustedes ahí en el aula virtual. Actualmente pues ya los motores de búsqueda ya están por índices invertidos y todavía algoritmos más sofisticados, pero al inicio era una búsqueda por autómatas como los que tenemos aquí. Una
motivación para el uso del autómatas en una aplicación es que el depósito cambie rápidamente, ¿verdad? Entonces las páginas web son dinámicas, siempre están cambiando y sobre todo cuando estamos hablando de páginas web que contienen noticias del día o robot de compras en las portales de compras, por ejemplo como de Amazon o de eBay o cualquiera de esos para compras en línea. Entonces esas páginas web están cambiando constantemente porque cambia el precio, cambia la descripción porque a lo mejor ya es nuevo. Entonces, pues los documentos no pueden ser catalogados en una base de datos convencional y por eso el porqué del uso de autómatas en este tipo de aplicaciones. Como van cambiando constantemente los portales de esas compañías, pues entonces se ven forzados a utilizar autómatas. Son páginas generadas a partir de consultas, las consultas que ustedes hacen cuando buscan un producto. Por ejemplo, pues así uno que tal vez empezaron a hacer estos fundadores de Google y de Yahoo, pues programaron un autómata no determinista que reconoce las palabras terminadas en eBay o web o cualquiera que le pusieran ahí en el campo de texto de búsqueda. Pues ¿cómo haríamos este pequeño problema? Entonces traten de programar antes de seguir a la otra lámina, pues traten de programar un autómata que reconozca las palabras terminadas en eBay o web y le ponen pausa y después vemos cuál es una de las soluciones, a ver si se parece a la solución de ustedes. Bueno, la solución que propone el autor de este libro de Hopcroft y Ullman, que es de donde obtuvimos este ejemplo, es pues va siendo como un borrador de cómo se van a llamar los estados, ¿verdad? Entonces el estado inicial con transición a sí mismo para cada símbolo de entrada es como una conjetura y luego para cada palabra clave, ¿sí? Por ejemplo A1, A2 hasta acá hay K estados, es decir Q1, Q2 hasta QK, ¿sí? Por eso, por ejemplo, entonces aquí tenemos el inicio que va a ser el estado 1 y luego va a pasar al estado 2 con la W, luego al 3 con la E, luego al 4 con la B. Entonces aquí esta palabra web tiene 3 letras, dice para cada palabra clave A1, A2 hasta acá hay K estados. Entonces esa palabra web tiene 3 estados, ¿verdad? Que son el 2, el 3 y el 4. O para la palabra eBay, entonces eBay tiene 1, 2, 3, 4 letras, entonces hay 1, 2, 3 y 4 estados. Después marcamos la transición del estado inicial a Q1 con A1, de Q1 a Q2 con A2, etc. ¿Sí? Entonces del estado Q1 a Q2 lo marcamos con A1, ¿verdad? A la transición de Q2 al Q3 lo marcamos con la segunda letra y así. Entonces el estado QK indicará que la palabra ha sido aceptada, ¿verdad? La palabra que está compuesta por estas letras A1, A2 hasta acá va a ser estado de aceptación para aceptar esa palabra. Y entonces la solución que da el autor es con este diagrama de transiciones completa su definición formal. ¿Sí? Es decir, la tupla y la tabla de transiciones pues no es necesaria porque aquí tenemos diagrama de transiciones, pero sí hay que completar la definición formal con la tupla de 5 componentes y se les queda de tarea programarlo para que después de haber encontrado la palabra correspondiente siga reconociendo palabras. ¿Cómo es que cambiaría si se piden ambas? Porque aquí decíamos una u otra, pero ¿qué tal si requerimos que sean ambas? Entonces vamos a modificar 2 veces este diagrama. Uno para que siga reconociendo las palabras y otro diagrama, o a lo mejor en el mismo, donde pida ambas palabras, es decir, web y eBay. Aquí hay este mismo ejemplo que es el de búsqueda de palabras de web e eBay. ¿Qué pasaría si lo convirtiéramos a un autómata determinista? Bueno, pues con la evaluación perezosa queda el mismo número de estados, pero vean cuántas transiciones hay. También como buen ejercicio es construir todas las transiciones, ver cómo llegaron cada una de estas transiciones a partir de la fórmula de construcción de subconjuntos. Entonces, en otras palabras, con la evaluación perezosa, el autor tradujo del autómata finito no determinista, que es este, al determinista, que es este otro, y le quedaron los mismos estados pero con mucho más transiciones. Por cierto, aquí en esta transición que dice del estado inicial 1, escribimos todo el conjunto sigma.
En lugar de escribir las veintitantas letras separadas por coma, escribimos el sigma. Bueno, en la siguiente sesión vamos a ver otro tipo de autómatas que también son no deterministas, pero tienen una transición especial que decimos a estos autómatas transiciones epsilon, con transiciones epsilon.